hay un fenómeno que es eminentemente cambiante y que tiene la característica de evolucionar y de mutar de formas inesperadas, ese es precisamente el fenómeno migratorio. Un poco vamos a hacer referencia, sin duda alguna. Muchísimas gracias, licenciado Juan Luis, por ya hacer ahí ya la presentación. Guatemala tiene una fenomenología migratoria muy compleja y ustedes, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, pedagogos, lo saben a la perfección, no cabe duda. La multidimensionalidad del fenómeno migratorio guatemalteco, que lo vamos a ir analizando, así como la complejidad de las causas, hace que Guatemala, por su ubicación geográfica, sea un estado de origen, de tránsito y de destino de población migrante, pero a la vez, implícitamente, también lo es de retorno desde el momento en el cual Guatemala es un estado que periódicamente recibe, y vamos a ver algunos porcentajes a población migrante retornada, que deja de ser migrante al momento que vuelva a territorio nacional, pero que indudablemente es parte de la fenomenología. Y en ese orden de ideas, tenemos que decir que el fenómeno migratorio ha superado las capacidades de respuesta del Estado de Guatemala, y no solo del Estado guatemalteco, sino en general del área norte de Centroamérica. Yo no soy muy favorable a hablar del CA3 o el Triángulo Norte. El término no me gusta porque creo que es un término impuesto desde los Estados Unidos de América y que viene a socavar el sistema de integración centroamericana. Yo prefiero hablar de Guatemala, Honduras y El Salvador, los tres estados más al norte que integran el sistema de la integración centroamericana y que han sido incapaces de dar una respuesta efectiva al fenómeno migratorio como tal. No necesitamos hacer un análisis tan a fondo para afirmar que el Estado de Guatemala progresivamente ha ido viendo limitadas sus capacidades de respuesta respecto a la población migrante. Y eso salta a la vista desde el momento en el cual el Estado de Guatemala es el único estado a nivel latinoamericano que entre 2006 y 2014 aumentó su número de población que vive en situación de pobreza. Y dentro de esa situación de pobreza, un alto porcentaje que vive en situación de extrema pobreza. Las generaciones, las condiciones están dadas para que el fenómeno migratorio se produzca tal y como se está generando. Y después hay otros elementos, hay otros fenómenos que progresivamente nosotros vemos cómo van originándose, van ahorillando a que la población migre. Y esta fenomenología no tiene gran diferencia respecto a adultos y a niños. Es decir, las causales de migración, las vamos a ver más adelante, de la población adulta, son las mismas que la población niños, niñas y adolescentes. Claro, en el caso de estos últimos, los riesgos saltan a la vista, son mayores, particularmente atendiendo a una situación histórica de abandono. Pediríamos entonces al licenciado Juan Luis, a quien le reiteramos el agradecimiento por habernos puesto la presentación. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, que nos lleva principalmente a entender el carácter multicausal de la migración. Y el carácter multicausal de la migración también se manifiesta en población niños, niñas y adolescentes. Primero, el factor económico es hoy en día la razón principal de la migración. Cae de su propio peso, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Sin embargo, comentarles que no siempre fue así. Hacia 1970, el número de guatemaltecos que residían en los Estados Unidos de América era aproximadamente de 140,000. Y de ellos, la mayoría eran por razones de carácter político. Sabemos los 36 años de conflicto armado interno, sabemos la represión brutal y desproporcionada que hubo desde el Estado, que provocó procesos migratorios masivos hacia los Estados Unidos de América en menor cantidad y hacia los Estados Unidos mexicanos en mayor cantidad. Hacia 1981, 82, 83, los años de mayor represión por parte del Estado de Guatemala, se cree que no menos de 1 millón de guatemaltecos residían en el sur de México, en procesos migratorios muy complejos, pero que eran de carácter político. Y aproximadamente 140 a 150,000, según estimaciones que en su momento se realizaron desde Conamigua, eran
migrantes, población migrante, víctima de persecución política en los Estados Unidos de América. Eso ha mutado, ha cambiado, las razones son muy complejas, desde la aplicación de medidas de ajuste estructural en las políticas de liberación económica, las políticas neoliberales que empobrecieron al Estado, que limitaron sus funciones al mínimo y que ello dio lugar a una precarización de las condiciones de vida. Cuando hablamos que el 60% de la población guatemalteca vive bajo los umbrales de pobreza, es una ecuación tan sencilla para explicar el fenómeno migratorio guatemalteco que ha ido en aumento. Vamos a ver más adelante algunas cifras, pero que en todo caso refleja esa incapacidad del Estado de avanzar. Hay muchos fenómenos, seguramente ustedes han escuchado y han hablado mucho y han debatido sobre el derecho a migrar. Es un derecho humano, las características naturales del ser humano, su calidad inquieta, pero también el derecho a no migrar. Y el derecho a no migrar o a una no migración Recomienda a Araceli que por favor controle su micrófono. ¿Ya? Muchísimas gracias. Como les decía, así como tenemos el derecho a migrar, que está más bien asociado a la libertad de desplazamiento, a la libertad de locomoción, está el derecho a no migrar, que es la generación de condiciones de vida mínimas, dignas, que permitan que la decisión de migrar sea totalmente voluntaria y no como en el caso de Guatemala, en el cual un alto porcentaje de la población migra de forma forzada. Y aquí hay que hacer un matiz. La migración forzada no es aquella en la cual existe una coacción directa hacia el migrante. Es aquella que se da en virtud de no generarse las condiciones de vida suficientes que garanticen la permanencia en condiciones dignas en el lugar en el que se habita. Entonces, el factor económico de 140,000 en 1970 hacia 2010 eran no menos de 2 millones. Hoy, según estimaciones de diferentes entes, entre ellos Pew Research, estiman que no son menos de 3 millones de guatemaltecos que se encuentran en los Estados Unidos de América. De ellos, la mayoría de forma irregular. Estamos hablando que no menos del 17% de la población guatemalteca, porque legalmente es guatemalteca, ya haya sido porque hayan migrado o porque siendo hijos de guatemaltecos nacieron en Estados Unidos de América, el 17% de la población guatemalteca no vive en Guatemala. Guatemala es así, lo vamos a ver más adelante, un estado expulsor de migrantes. Entonces es el factor económico, que el factor económico invariablemente está ligado a diversos fenómenos. Tal es el caso de la exclusión y marginación social y la discriminación y el racismo. El Estado de Guatemala se creó, se estructuró y tiene una sólida base en fundamentos de discriminación y racismo que en 2022 persisten e inclusive en algunos ámbitos se han ahondado respecto a los que existían en 1821. Y hoy la respuesta y el mensaje del Estado guatemalteco es congraciarse y alegrarse por la recepción de remesas que cada día va en aumento. Hubo un boom impresionante cuando se superaron los 10,000 millones de dólares. Fue un gran motivo de discusión. Y ese es el mensaje del Estado de Guatemala. Ver a la población migrante generadora de riqueza a través del envío de remesas como un salvavidas ante su nula capacidad de respuesta de abordaje del fenómeno migratorio, sin tomar en cuenta las consecuencias sociales que derivan de la migración. Y una de las consecuencias más graves es precisamente lo que ustedes se ocupan de forma muy acertada. Cada vez hay mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes, migrantes no acompañados, guatemaltecos, hacia los Estados Unidos de América, como también los hay hondureños y salvadoreños que transitan por territorio guatemalteco, que es la segunda gran causa de la migración, la reunificación familiar. Que en un primer momento, el jefe de familia, padre o madre, decide migrar, le sigue él o la cónyuge, y en un tercer momento son los hijos quienes migran.
y lo hacen de forma no acompañada. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo. ¿Qué entendemos por población migrante acompañada? Niños, niñas y adolescentes, y aquella que no está acompañada. No quiere decir que viajen solos. Muchas veces, inclusive las personas que van con ellos constituyen un riesgo adicional o mayor que el que tienen que atravesar. Lo vamos a ver más adelante. Y el Estado de Guatemala siempre busca, en la medida de lo posible, evitar que se tome en consideración a la violencia como una forma de migración. Por supuesto que lo es. Ustedes que trabajan en el campo pueden dar fe de ello, como la violencia en las comunidades, la violencia en sus diferentes manifestaciones, ejercida desde el Estado, ejercida por grupos emergentes de crimen organizado, ejercidas por las pandillas juveniles, o inclusive también la violencia intrafamiliar como un factor de migración que no ha sido suficientemente estudiado, de niños, niñas y adolescentes que deciden migrar para abandonar ese contexto. La migración temprana, la migración de niños, niñas y adolescentes, lleva implícita la violación de múltiples derechos, pero particularmente los derechos económicos, sociales y culturales no han sido objeto de evaluación. La educación y la salud de los niños, niñas y adolescentes que migran se ve interrumpida desde el momento en que ellos toman la decisión. Lo vamos a ver más adelante. Persecución política, hablábamos que en 1970, pues los 140, 150,000 guatemaltecos que habían en Estados Unidos de América eran principalmente por la persecución política. Las comunidades de población en resistencia que masivamente tuvieron que salir de Guatemala a principios de los 80 hacia los Estados Unidos mexicanos. Hoy hay violencia política y hoy nuevamente hay exiliados políticos, y ustedes lo saben mejor que yo, en la República de Guatemala. El deterioro de la institucionalidad democrática lo estamos viendo hoy en día cuando hay nuevamente migrantes, algunos de ellos en condición de refugiados, por razones políticas, como perseguidos políticos desde el Estado. Ustedes están siendo testigos del deterioro de las condiciones de la democracia guatemalteca. Los desastres socioambientales, yo no hablo de huracanes, no hablo de terremotos, no hablo de tormentas, porque esos son fenómenos naturales. Los fenómenos naturales dan lugar a desastres socioambientales o desastres socionaturales cuando en el Estado preexisten condiciones que hacen que esos desastres naturales sean de grandes efectos para la población. En un Estado que genera las condiciones mínimas, un desastre natural no implica migración. En un Estado en el cual la precariedad económica y política y social sale a la luz, los desastres naturales dan lugar a desastres socioambientales que disparan la migración. Y lo hemos visto y ustedes lo han visto con los desastres que han ocurrido en la República de Honduras, en la República de El Salvador, y que han incidido directamente en los procesos migratorios. La crisis política y socioeconómica de Honduras, que lamentablemente se vio en su peor manifestación con el gobierno saliente, dio lugar precisamente a las caravanas de migrantes, que fueron un cambio radical en el enfoque del fenómeno migratorio y evidenció el tema de niñez y adolescencia migrante no acompañada. Y hay un sinfín de factores. Estos factores que vemos en adultos y en adultas varía, pero no de forma radical en población, niños, niñas y adolescentes. Las causas suelen ser las mismas. Factores económicos, la reunificación familiar, cuando padres, madres están en Estados Unidos de América, mandan a traer a sus hijos. El tema de la violencia. ¿Cuántas veces ustedes que trabajan en campo no han entrevistado niños, niñas y adolescentes, llegando ustedes a la conclusión de que esos niños seguramente en sus comunidades de origen estaban en una situación de mayor riesgo y que efectivamente para ellos el temor de morir cayéndose de la bestia, como se llama, al tren, o pasando insolación, o siendo víctimas del crimen organizado en México, no es muy diferente de las amenazas que viven y que padecen en la República de Honduras, y los lleva
a tomar esas decisiones. Y también en la República de Guatemala, no nos engañemos, las condiciones socioeconómicas dan lugar a esa expulsión de migrantes. Pasaríamos, por favor, licenciado Juan Luis, a la siguiente diapositiva, que también vamos a ver que la tipología de la migración no varía grandemente entre población niño, niña y adolescente, acompañada y no acompañada respecto a población adulta. Hay un fenómeno de migración interna que posiblemente no sea tanto el ámbito de discusión en este espacio, pero créanme, la vulneración de derechos, la violación de derechos en los procesos de migración interna, como en los procesos de migración interna, la población que decide transitar principalmente del altiplano hacia la costa sur durante los procesos de corte de caña de zafra, da lugar a formas de esclavitud moderna y de trata de personas en Guatemala. La migración interna, sé que no es tema de este espacio, pero es un tema terriblemente invisibilizado, en el cual son no menos de 1 millón de guatemaltecos los que en cierta época del año dejan sus comunidades de origen, migran internamente, siendo susceptibles a cualquier tipo de vulneración de derechos y particularmente a formas modernas de esclavitud. Y sí, hay niños, niñas y adolescentes no acompañados que ejecutan procesos de migración interna. Ya hablábamos nosotros del carácter multidisciplinario y multicausal del fenómeno migratorio en Guatemala. Hablamos de personas migrantes en tránsito en el territorio guatemalteco, cae de su propio peso y es lógico. Todo proceso migratorio que se hace vía terrestre desde el resto de países centroamericanos y desde Sudamérica hacia los Estados Unidos de América, se hace vía terrestre y forzosamente pasa por Guatemala. Y en ese orden de ideas, al ser la segunda economía más fuerte de la región, solamente superada por Panamá, también vamos a ver que así como hay personas migrantes en tránsito por Guatemala, hay personas migrantes cuyo destino es Guatemala. Los datos no son certeros, se estima que no es menos de 250,000, no son menos de 250,000 personas de nacionalidad salvadoreñas las que se encuentran en Guatemala en una situación de irregularidad migratoria derivado de estos procesos, porque Guatemala también, al ser una economía grande, terriblemente dispar, terriblemente desigual, también da lugar a estos procesos migratorios. Hablamos de desplazamientos internos, hablamos de población refugiada y hablamos de población retornada. Y es aquí donde se dan los mayores niveles de preocupación. Es difícil, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, definir un perfil de la población migrante guatemalteca. Y aún más difícil definir un perfil de la población migrante guatemalteca, niños, niñas y adolescentes que son no acompañados, que transitan por territorio mexicano y buscan ingresar hacia los Estados Unidos de América. De hecho, fue un tema que estuvo invisibilizado y ustedes recordarán el año 2015. Nadie hablaba de los niños, niñas y adolescentes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que migraban no acompañados hacia los Estados Unidos de América, asumiendo todos los riesgos que ello implica. Y fue hasta el año 2015, por razones de carácter eminentemente político, partidario, que la minoría republicana en los Estados Unidos de América lanzó el mensaje, lanzó la alerta como una forma de presionar políticamente y como una forma de atacar políticamente al presidente de los Estados Unidos de la época, Barack Obama, con el fin de visibilizar que en 2015 no menos de 60,000 niños, niñas y adolescentes de Guatemala, Honduras y El Salvador habían sido detenidos en su proceso migratorio hacia los Estados Unidos de América. El fenómeno no se ha amainado, por el contrario, han habido repuntes respondiendo a los fenómenos que ustedes ya conocen, principalmente de carácter socioambiental. Y entonces es a partir de ahí que el Estado de Guatemala y los demás estados centroamericanos, Honduras y El Salvador, comienzan a intentar dar una respuesta relativamente tibia al proceso migratorio.
Y obviamente los parámetros de medición siguen siendo la población retornada. No sabemos cuántos guatemaltecos migrantes hay en los Estados Unidos de América. Como les decía, según estimaciones, podrían ser aproximadamente 3 millones. Bueno, en ese mismo orden de ideas, tampoco sabemos el número de niños, niñas y adolescentes que lograron ingresar a los Estados Unidos de América siendo población no migrante. Los parámetros de medición son la población retornada. Tanto migrantes, adultos que son deportados, como niños, niñas y adolescentes que también experimentan un proceso de retorno. ¿Por qué traje a colación esto? Porque esta es la manifestación de la complejidad del fenómeno migratorio guatemalteco. Precisamente ese caos en frontera sur fue la última sacudida, permítanme utilizar este término coloquial, que obligó a que el Estado guatemalteco tuviera una respuesta que se había negado a dar durante años, que era la actualización de su ley migratoria. Ustedes saben que el Código de Migración es un código relativamente nuevo, es un código que a usted les da armas y les da herramientas para tener un abordaje mucho más amplio y pro derechos humanos del fenómeno migratorio. Hasta antes de la entrada en vigor del código, era la ley de migración, el decreto 95-98, que todavía está parcialmente vigente respecto a los delitos migratorios, el que regía. Y es esa dualidad que ustedes en el día a día van a encontrar respecto a la institucionalidad pública. El enfoque del fenómeno migratorio desde la perspectiva de los derechos humanos versus el enfoque migratorio y el abordaje migratorio desde el Estado de Guatemala desde la perspectiva de seguridad nacional. Lamentablemente, en Guatemala, el abordaje que se dio al fenómeno migratorio durante las caravanas que ingresaron a territorio nacional en el año 2009, evidenciaron como muchos remanentes, 2018, 2019, 2020, fueron los años 21, como los remanentes del abordaje y del enfoque del fenómeno migratorio desde la perspectiva de seguridad sobrevivían y sobreviven en la institucionalidad pública, y no solo en la institucionalidad pública, en el discurso político y en la percepción social de los fenómenos migratorios. Ustedes pudieron ver cómo las redes sociales se vieron inundadas de manifestaciones, en algunos casos que se pueden catalogar como xenófobas, en las cuales cuestionaban los procesos migratorios desde una perspectiva totalmente distorsionada que en nada atendía al enfoque de derechos humanos. Es así entonces como tenemos un fenómeno migratorio terriblemente complejo que nos obliga a dar respuestas efectivas. Licenciado Juan Luis, lo molestaríamos si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Antes de entrar a datos estadísticos y antes de abordar el fenómeno a partir de números, yo sí quisiera traer a colación 2 o 3 temas importantes. Primero, el fenómeno migratorio guatemalteco lo encontramos tanto desde áreas urbanas como desde áreas rurales. Ustedes lo saben perfectamente que yo, mejor que yo. Es decir, no es un fenómeno aplicable únicamente a un sector de la población o a un ámbito geográfico. Es cierto, el mayor número de guatemaltecos que migra es de los departamentos de Occidente y del área urbana de Guatemala, pero también es lógico, tomando en consideración que son las áreas que presentan mayor número de densidad poblacional. Pero esto no limita o no implica a que sea un fenómeno a nivel nacional que lo encontramos tanto en área rural como en área urbana, como en población indígena como en población no indígena. Y es en ese orden de ideas, y obviamente ahora con el fenómeno de que cada vez más vemos aumento en el número de mujeres que deciden migrar y en el número de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo que la edad va aminorando o va disminuyendo. Y este fenómeno lo vamos a encontrar también en Honduras y lo vamos a encontrar también en El Salvador, con el deterioro de las condiciones sociopolíticas en estos dos países, al igual que en Guatemala, para nadie es un secreto. En ese orden de ideas, yo me permití sacar algunos datos estadísticos que nos permiten evidenciar primero
que Estados Unidos de América, al mismo tiempo que lanza un mensaje promoviendo la no migración y al mismo tiempo que lanza un mensaje de enfoque a derechos humanos, no ha modificado su política restrictiva y de retorno de un alto número de niños, niñas y adolescentes. Lo cierto es que la frontera sur de los Estados Unidos de América se ha trasladado más al sur y hoy Guatemala y México, es decir, la frontera norte de Guatemala, noroccidental, pues para nadie es un secreto, es la que se ha visto de una u otra manera fortalecida, trasladando o alejando los riesgos de migración irregular. Los estados encontramos un número altísimo de población migrante que ha sido retornada en calidad de deportados, y aquí vemos los números que se tienen, perdón, en la diapositiva no lo puse, pero son datos del Instituto Nacional de Migración hasta el 31 de agosto del año 2022. Del 1 de enero al 31 de agosto del año 2022 habían sido retornados 3,317 niños y adolescentes, hombres migrantes no acompañados, y 3,036 mujeres. Vemos primero el tema de género, vemos cómo hay una casi total igualdad, lo cual nos da la pauta para afirmar lo que ya manifestamos, que el fenómeno migratorio hoy encuentra que niños, niñas y adolescentes y cada vez más mujeres son parte del fenómeno migratorio, principalmente vinculados a formas de violencia y también a procesos de reunificación familiar. Los datos que no tenemos, que no los ofrece migración, porque lógicamente no los tiene, es cuántos niños, niñas y adolescentes no acompañados lograron ingresar a los Estados Unidos de América. Vemos que 3,000 y 3,000 son acompañados. Vía aérea de los Estados Unidos de América no acompañados, vemos que son 76 hombres y 52 mujeres. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo esto es en Estados Unidos, pero cómo esos datos se revierten totalmente y diametralmente se modifican 180 grados en aquellos casos de retornos vía aérea desde los Estados Unidos mexicanos. Solo hago varias acotaciones. La primera es, han habido casos plenamente documentados de niños, niñas y adolescentes no acompañados, hondureños y salvadoreños que han sido retornados vía aérea hacia Guatemala, han sido ubicados en Guatemala y era población, y también se da con adultos que al aterrizar a territorio guatemalteco no sabían a dónde estaban llegando y no sabían que llegaban a un territorio distinto a su país de origen. Son de los temas que preocupan altamente, también preocupan tremendamente, y esto es algo que ustedes conocen mejor que yo, porque han atendido población migrante, retornados que regresan esposados, que posiblemente hubo confusión en el avión entre hombres, mujeres y niños, es decir, no hubo una distribución de espacios que les permitiera garantizar la seguridad. Muchas anomalías que se están dando. Yo sé que aquí hay gente que atiende a población retornada y puede dar mucho mejor que yo fe de ello. Vemos entonces un alto número de niños, niñas y adolescentes acompañados, no son menos de 6,000 versus el número que ustedes ven de población no acompañada. Y pasaríamos adelante, por favor. Pasaríamos a la siguiente exposición o a la siguiente presentación. Niños, niñas guatemaltecos retornados vía aérea desde los Estados Unidos de América, desde los Estados Unidos mexicanos, perdón. Vemos aquí que se revierten los papeles. Son más de 3,000 hombres y más de 3,000 mujeres no acompañados. Este es el mensaje claro. México está haciendo el trabajo. Ustedes darán el adjetivo que quieran, si es trabajo sucio, ustedes indicarán la naturaleza del mismo. Lo cierto es que hoy la mayoría de guatemaltecos están siendo
rescatados, es la terminología que le gusta utilizar a las autoridades mexicanas, están siendo detenidos y ubicados en espacios para su retorno vía aérea versus un número mucho menor de población migrante no acompañada. Para mí esto es un parámetro muy importante para evidenciar cómo existe primero una población de migrantes no acompañados muy alta, que se está generando, que sistemáticamente están siendo devueltos. Esto representa muchísimos retos para las autoridades, porque lamentablemente de esos 6,000 no acompañados que son ubicados en México, un número mínimo es el que entra al sistema de protección de niñez y adolescencia al ingresar a territorio guatemalteco. Y no quiero decir que todos debieran ingresar. Primero, porque el sistema no se daría abasto. El sistema de protección de niñez y adolescencia amenazada o vulnerada en sus derechos no se daría abasto. Pero sí, créanme, hay un alto porcentaje de esa población que necesita entrar al sistema de protección para que judicialmente se creen los mecanismos que les garanticen la restitución de sus derechos. Y muy importante decirlo, judicialización de los casos e ingreso al sistema de protección integral de niñez y adolescencia no implica abrigo y protección en un hogar, que es un tema que hay que distinguir perfectamente. No quiero extenderme, sinceramente, en el tiempo que me fue otorgado, nada más traer a colación muchos patrones y muchos elementos. Primero, no hay ninguna razón real para pensar o que nos permita establecer que va a haber un descenso en la cantidad de niños, niñas y adolescentes migrantes guatemaltecos no acompañados hacia los Estados Unidos de América, vía los Estados Unidos mexicanos. Las razones fundamentalmente es porque la precariedad del sistema político guatemalteco, la corrupción y la falta de atención y de inversión en la gente, el tema de niñez y adolescencia, nos evidencia que es un tema prioritario para las autoridades guatemaltecas. Pero al mismo tiempo, también es importante decirlo, hay que seguir muy de cerca los procesos políticos que se dan en Honduras y en Estados Unidos. Es muy importante ver estos procesos y entender estos procesos políticos. Vamos a ver en qué medida el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el retorno de las formas democráticas hacia la República Honduras a través de la elección de la presidenta Xiomara Castro, de un nuevo Congreso y obviamente de una serie de políticas que han sido prometidas, vamos a ver qué incidencia tiene eso. Y también en El Salvador, seguir muy de cerca el proceso político de la República de El Salvador, que ha llevado primero a una lucha, no digo que sea bueno, no digo que sea malo, sino a una lucha frontal en contra de las pandillas, rompiendo un status quo que había sido establecido desde tiempo de arena y que hoy está teniendo efectos sociales invariables. No emito juicio de valor, no digo si es bueno, no digo si es malo. Lo cierto es que con el tiempo vamos a ver ahondadas las consecuencias de dichas decisiones y que van a tener, no cabe duda, algún efecto en el fenómeno migratorio. Estos son apuntes generales para atender y para entender la fenomenología de la migración. Nada más comentarles, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, en el Refugio de la Niñez existe un centro de protección especial autorizado por el Consejo Nacional de Adopciones y en proceso de inscripción. Será el primer centro privado en ser inscrito ante el Instituto Guatemalteco de Migración, como lo exige tanto el Código de Migración, decreto 44-2016 del Congreso de la República, como el Acuerdo Gubernativo 101-2020 que contiene el reglamento a la Ley de Migración. Raíces de Amor es el centro de protección que trabaja con población, niños, niñas y adolescentes
migrantes no acompañados con necesidad de protección especial. De alguna u otra forma esto suple la carencia desde el Estado de un centro de esta naturaleza. Lamentablemente el Estado no cuenta con un centro especializado y lo que más se le parece son los albergues o el albergue de la zona 5, que sabemos que no es privativo para población migrante no acompañada, no es ni siquiera privativo para niñez, y los centros propios de la Secretaría de Bienestar Social, más Hogar Nuestras Raíces, tanto Quetzaltenango como Guatemala, que claro lo tenemos, no son centros de atención especializada por periodos relativamente prolongados. Ese es el compromiso de refugio de la niñez, reconocer e identificar casos de niñez y adolescencia migrante no acompañada con necesidad de protección especial que adicionalmente impliquen la necesidad de refugio o asilo. Hoy a los términos, yo no soy muy amigo de ello, pero prácticamente los términos han sido analogados. Población migrante no acompañada con necesidad de protección especial en virtud de una persecución política o de cualquier otra índole en su país de origen. Pero también la necesidad de hacer una identificación, porque esta población, niños, niñas y adolescentes no acompañados, extranjeros en Guatemala, que a través de los procesos terapéuticos, a través de los abordajes se logra determinar, primero, si han sido población que además de ser migrantes no acompañados con necesidad de protección especial, también han sido víctimas, ya sea de tráfico ilícito de personas cuando son extranjeros, ese es el término o es el nombre del delito, como de tráfico de guatemaltecos, que es cuando se trata de guatemaltecos que van a salir al exterior. Por una parte, pero en el peor de los casos también la importancia de los equipos para identificar si son víctimas o han sido víctimas de trata de personas en cualquiera de sus 16 modalidades. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América hace una valoración de los avances que sobre este tema se tienen anualmente a nivel nacional. Y de forma recurrente, uno de los grandes problemas del Estado de Guatemala es la falta de identificación de casos de trata de personas, tanto en guatemaltecos como en extranjeros. Recordar la importancia del abordaje terapéutico y de las técnicas de acompañamiento como elementos esenciales para identificar víctimas y a partir de ello dar una atención especializada atendiendo a la problemática que se presenta. No he hablado, no va a dar tiempo, de la fenomenología de la violencia sexual en niñez y adolescencia no acompañada, que no es algo nuevo, pero que lamentablemente hemos visto cómo se ha ido manifestando de forma más dramática en tiempos recientes. Y obviamente, si hablamos de ese ascenso, que los datos estadísticos que les presenté lo ponen en evidencia, hablamos de ese ascenso del número de mujeres, tanto adultas como adolescentes y niñas que han decidido migrar, ese aumento de mujeres no acompañadas, niñas y adolescentes que son retornadas, eso también nos obliga a poner una atención muy puntual en posibles casos de violencia sexual en sus diferentes manifestaciones, tanto violación como agresión sexual, de las cuales ellas pudieron haber sido víctimas durante su proceso migratorio. Por respeto al tiempo que me fue concedido, que igualmente sé que me excedí algunos minutos, pero estos serían las reflexiones que yo les quería compartir, quedando a la espera de cualquier observación o cualquier pregunta, duda o cualquier objeción. Yo en mis ya casi 20 años de academia siempre le digo a los estudiantes y se los digo a ustedes también, todo lo que les digan o todo lo que les digamos en estos espacios o en cualquier espacio, cuestiónenlo, confróntenlo, saquen sus decisiones. Lo más importante es que ustedes sean profesionales, hombres y mujeres, que cuestionen al sistema. Sé que muchos de ustedes pertenecen al sistema, pertenecen a la institucionalidad pública. Yo trabajé también 12 años en el Estado, pero eso no debe impedir que nosotros, desde el Estado mismo,
tengamos la capacidad de cuestionar la institucionalidad, lo que se está haciendo bien, lo que no se está haciendo bien, ya que es desde el Estado que se toman las decisiones. Por supuesto, desde diferentes actores, desde organismos internacionales, desde sociedad civil podemos incidir y buscamos incidir en la toma de decisiones. Pero la toma de decisiones se hace a partir de la institucionalidad pública a la que sé que muchos de ustedes pertenecen. Agradezco la invitación y pues si hubiera alguna pregunta, a las órdenes para dar respuesta. Muchas gracias, licenciado, por su excelente disertación. Sin duda alguna, pues reflexiono acerca de qué tan corto llega uno a conocer cierto tema, ¿verdad? O sea, siempre hay datos adicionales, siempre hay otras herramientas que uno pues conoce sobre específicamente pues este tema. Considero que este tema daría para poder hablar hasta de carreras universitarias, especializaciones, por la complejidad del tema y sobre todo por los insumos que se tienen. Y pues le agradezco a usted el tiempo, la intervención tan clara y tan precisa. Justamente en aras del tiempo quisiera habilitar la posibilidad de 3 preguntas de algunos compañeros o compañeras. Si tienen algún comentario, pues que sea también muy preciso, considerando que pues ya vamos a la mitad de la clase. Entonces abro el espacio para 3 preguntas o intervenciones que ustedes quieran realizar para poder aprovechar pues también acá la participación del maestro Eric Maldonado. Maestro, muy buenas noches. Muchas gracias por la información. Yo solo quisiera saber si todavía está vigente el título 42 en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, licenciada Wendy. Entiendo que sí está vigente. Ya es una decisión política su aplicabilidad, pero hasta donde yo tengo conocimiento aún no ha sido derogada. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Gracias, licenciado. Tengo una pregunta. Mucho gusto de saludarle, licenciado Maldonado. Solo con una pregunta, el sistema de adopciones, el refugio de la niñez, ¿podría tener incidencia para hacer más grande el panorama de adopciones? Voy a emitir un juicio de valor personal. Quienes llevamos un poco de tiempo, no quiero decir mucho, trabajando en esto, todavía recordamos cómo el Estado de Guatemala fue en su oportunidad durante 30 años un paraíso de las adopciones irregulares. Entre 1977 y 2007, que fue el tiempo que medió entre la vigencia de una ley que todavía está parcialmente vigente, es la ley reguladora de la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria, el decreto 5477, y la entrada en vigor de la ley de adopciones en Guatemala. Hubo 30 años en los cuales hubo no menos de 28,000 adopciones. Un alto porcentaje de ellas de forma irregular. Algunas de ellas hoy se tipificarían como trata de personas. La adopción irregular se incorpora en 2009 como una de las modalidades de trata de personas. ¿Por qué digo esto, licenciado? Porque yo no quisiera yo no quisiera que un prejuicio que yo tengo muy fuerte respecto a las adopciones internacionales en las cuales el Estado de Guatemala fue un paraíso, pues pudiera reabrirse nuevamente el mecanismo. Me daría mucho temor. Creo que no son las adopciones la alternativa. Creo que los mecanismos son el fortalecimiento familiar, la generación de condiciones de vida que eviten la separación familiar de los núcleos, la separación familiar a través de la migración ha crecido y se ha formalizado, eso es indudable. Y paradójicamente un segundo proceso migratorio, que es cuando los guatemaltecos o los cónyuges en un primer momento, los hijos deseen migrar, pues la migración después de haber dado lugar a un rompimiento del núcleo familiar, después se convierten también en un mecanismo de reintegración familiar. Entonces, sí, para serles sincero, cuando a mí me hablan del tema de adopción, sobre todo adopción internacional, yo tengo muchas reservas. Yo le apuesto primero a la generación de condiciones suficientes para el desarrollo de las familias,
al fortalecimiento familiar, al empoderamiento de la mujer como gestora de cambio, y recordar que la adopción es una figura eminentemente supletoria, es última ratio y siempre es en función del interés del niño o niña, y no como lamentablemente en Guatemala se dio durante tanto tiempo, que fue al contrario un mecanismo para ser suplidas las dificultades de una pareja para tener hijos o el ánimo de tener un hijo con X o Y características. Perdón, pero a mí el tema de adopción internacional sí me genera mucha suspicacia, precisamente porque como Refugio de la Niñez somos parte inclusive de procesos llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se ha logrado determinar cómo el Estado de Guatemala fue un paraíso, y ahí estuvo inmiscuido organismo judicial, estuvo inmiscuido Procuraduría General de la Nación, juzgados de menores, cuando así se les llamaba de forma indebida, el sistema de administración de justicia. Bien, muchas gracias, licenciado. Brevemente les vamos a dar el espacio únicamente a los compañeros Alexander y María André por el tiempo. Vi que hay otras preguntas en el chat, pero sin duda alguna esto nos llevaría mucho más, ¿verdad? Que un par de minutos. Entonces vamos a darle paso a los compañeros Alexander y María André, con las disculpas del caso a todas las personas que no pudieron realizar su intervención. Vamos, licenciado Alexander. Muchas gracias, Juan Luis. Felicitaciones, licenciado Eric. Siempre es un gusto escucharlo y con esa humildad y el conocimiento que se tiene, pues nos ayuda bastante. Solo dos cuestiones para usted. ¿Cuáles serían las perspectivas actuales sobre el tema de migración irregular de los niños? Creo que ya contestó parte de esto con el tema de la adopción, ¿verdad? Sobre lo que tenemos que trabajar en tema de valores y sobre todo fortalecer las capacidades de las familias y los retos a nivel institucional para nosotros que de alguna forma velamos por la protección de la vida y sobre todo en el proceso legal en el cual se encuentran muchas de estos jóvenes y niños y niñas, solamente. Muchísimas gracias al licenciado Alexander Vega, una persona muy comprometida con el tema de niñez, trabajador social, docente, entiendo también, ¿verdad?, de la Escuela de Trabajo Social, en la que también tuve la oportunidad yo de participar gracias a la invitación que me hiciera la licenciada Luz Marina recientemente. La respuesta es compleja. Primero, porque en Guatemala existe una serie de instituciones públicas que trabajan nominalmente para la niñez y la adolescencia. Y me quedo ahí. Una serie de instituciones. No hablo de institucionalidad, que es diferente. No existe un sistema articulado de respuesta, tanto en materia de protección social, que tiene una función de carácter eminentemente preventivo, como de protección especial, que ya es reactivo ante un fenómeno ocurrido. Hemos apoyado mucho, yo tuve mucha incidencia para la aprobación, lamentablemente no se llevó a cabo, no se materializó de la iniciativa 5285, que era la ley del sistema integral de la niñez y la adolescencia. El panorama ideal sería ese, una institucionalidad pública robusta, fuerte. Muchos hablan de excesiva burocracia, no podemos sin una institucionalidad fuerte dar una respuesta. Hay que distinguir entre una institucionalidad robusta que una institucionalidad grande. Una institucionalidad grande no forzosamente es robusta, da lugar a la burocracia. Ese sería el panorama ideal. Yo sueño con que algún día haya un instituto de protección especial que supla la Secretaría de Bienestar Social. Yo aquí sé que hay representantes de SBS, yo particularmente hay muchos de ustedes que les tengo un gran aprecio, pero la SBS ya no da más. Su capacidad de respuesta ya está superada, sus mismas características de ser un ente centralizado, dependiente de la Presidencia de la República, sin presupuesto propio, sin toma de decisiones autónomas, impide que supere sus deficiencias. Nada más, no me voy a extender mucho, pero las causales que dieron lugar a Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017 siguen en muchos de sus aspectos tan vigentes hoy como hace 5 años. Entonces, creo que lo que nos queda es fortalecer lo que tenemos,
El Refugio de la Niñez lo hace a través de los mecanismos de cooperación que existen con PGN, con SBS, con el mismo organismo judicial. Creo que es dejar de depender de la buena voluntad política. Sé que quienes estamos aquí la tenemos y tenemos ese ímpetu. Ese sería el panorama ideal, el panorama óptimo. Un sistema de niñez readecuado que permite una respuesta desde el Estado. Mientras tanto, nos queda seguir fortaleciendo la institucionalidad. Desde Refugio somos, y yo particularmente hablo en primera persona, yo soy muy crítico de la institucionalidad, pero paralelamente también la necesidad de fortalecer esa institucionalidad, porque en último caso, como sociedad civil, lo que nos debe mover es el fortalecimiento de la capacidad de respuesta. Así como nosotros, sociedad civil, existimos por la deficiencia estructural del Estado, también debemos decir que sería injusto que nosotros como sociedad civil no promoviéramos la mejora de condiciones. Y ahí lo tienen ustedes, la capacitación permanente que se hace a los equipos, la contratación de personal, el traslado del modelo de comunidad terapéutica que en su momento se hizo a Coatepe, que bueno, ahora ya el espacio está en Retaluleu. Yo participé muy activamente en un proceso judicial que se celebraba ante el Juzgado Metropolitano de la Niñez y la Adolescencia, la jueza primera en ese entonces, que permitió transitar, creo yo, de una forma ordenada de los modelos que tenía Hogar Seguro en el Platanar, que era de macroinstitución, a el mecanismo que hoy se busca desde SBS, que son hogares residenciales, que si han avanzado o no, podemos tener un debate muy fuerte, pero yo indudablemente veo que ya se empieza a hablar, y usted, licenciado Vega, que trabajó en Raíces de Amor, lo sabe muy bien, la importancia de un espacio físico digno, la importancia de un diario vivir, la importancia de crear un modelo de comunidad terapéutica, la necesidad que las niñas y adolescentes tengan un acompañamiento social que permita su reintegración. Yo tuve la oportunidad de visitar Matamoros, que ya no existe, de la SBS, de visitar San Cristóbal de la SBS, y eran espacios donde ni existían las condiciones físicas, ni existía un modelo de comunidad terapéutica, y era muy triste ver a los chicos tirados en una colchoneta viendo televisión todo el día. Y creo que esos saltos los ha dado SBS. Perdón si me extendí, pero creo que es eso, fortalecer la institucionalidad desde sociedad civil. Al contrario, licenciado, muchas gracias a usted por clarificar todos estos procesos que definitivamente quienes no hemos llegado a ese nivel de experiencia, pues nos sirven todos estos insumos para poder tener un panorama más claro, ¿verdad? Entonces, vamos con la última intervención de la licenciada María André. Licenciado Maldonado, mucho gusto. María André Castro del Consejo Nacional de Adopciones. Y le agradezco haber puesto en tan buen contexto la realidad actual de las adopciones internacionales. Quiero compartir con usted y con mis compañeros que pues en el CNA seguimos priorizando la adopción nacional. Ya se están dando algunos pasos para que en algún momento se convierta en una realidad, pero sobre todo en una realidad segura. El abrir esos espacios de debate para la adopción internacional se están considerando, sin embargo, con todas las reservas del caso, con toda la priorización a dejar en el pasado toda esa época oscura que usted también nos contextualizó, ¿verdad? Desafortunadamente Guatemala se posicionó después de China en el segundo país exportador de niños. Usted lo compartió. Muchísimas gracias, licenciada. Están estrenando director. Entiendo que el día de ayer hubo elección, muchos éxitos. Y precisamente ha sido tema de discusión, por lo menos con los dos directores salientes. El momento en que se retome el tema de las adopciones internacionales tiene que ser un proceso complejo, tiene que ser un proceso, al decir complejo no quiero decir enredado, sino que tiene que dar intervención a muchos factores, porque ya hay ciertos sectores políticos que ven la posibilidad de una reforma a la ley de adopciones un poco. Precisamente, recordemos que la limitación en su momento de la adopción internacional dio lugar a que se afectaran intereses económicos de abogados, de doctores, de personas muy poderosas,
de estructuras criminales, algunas de ellas guardando prisión, ustedes saben a quiénes me refiero, pero en todo caso creo que debe ser objeto de mucho análisis y de una discusión muy, muy profunda el momento en el cual se decida reabrir. Debemos ser muy cautos al momento de tocar la ley. La ley, eso sí, tiene una gran ventaja. Es una ley orgánica, es una ley aprobada por mayoría calificada porque crea una entidad autónoma, que es el Consejo Nacional de Adopciones, y eso pues es una salvaguarda. Como también no es el Código de Migración, no quiero yo ser injusto y dejar en el camino una pregunta que nos hacía la licenciada Vivian, ahorita les digo el nombre de la licenciada Vivian Hidalgo, que era si existe alguna iniciativa o alguna propuesta de reformar el Código de Migración. Hasta donde yo tengo conocimiento, no. Hasta donde tengo conocimiento, no, pero del actual Congreso se puede esperar lo peor. Y ahorita a mí me asusta mucho, se está discutiendo la iniciativa 6011, que es muy peligrosa, que busca aprobar reformas a la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que yo la veo como estas reformas como un potencial culto a la impunidad. ¿Qué tanto apoyo político tienen? Creo que no tienen mucho, pero un poco para dar respuesta, hasta donde yo tengo conocimiento, no, no sé de una iniciativa de reformar el Código de Migración, pero creo que cualquier iniciativa de reformar el código debe pasar por el mismo proceso político de aprobación del código. Es decir, discusión de diferentes actores y por supuesto la mayoría calificada, que es una salvaguarda. Nada más les recuerdo que hubo muchos sectores interesados en que el Código de Migración no entrara en vigor. El Código de Migración es el decreto 44-2016, pero el Código de Migración, a pesar de ser de 2016, entra en vigor casi 2 años después porque hubo amparos principalmente provenientes de sectores vinculados a grupos sindicales. Yo soy un defensor a ultranza del sindicalismo, del buen sindicalismo, del sindicalismo que trabaja en favor del trabajador y su dignificación, pero lamentablemente sabemos que muchas de las institucionalidades públicas se han visto permeadas por el sindicalismo que no forzosamente va por esa vía. Entonces, reiterar el agradecimiento, desearles muchos éxitos en la continuidad del diplomado y pues estamos siempre a las órdenes. Licenciada Luz Marina, licenciado Juan Luis, siempre un gran gusto a todos, un fuerte abrazo y nos veremos pronto. Muchas gracias, licenciado, y pues de manera significativa voy a leer este reconocimiento que se va a complementar pues más adelante con las firmas de todas las autoridades que están presidiendo este diplomado. Mencionarle lo que tiene de contenido y es el Refugio de la Niñez, Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Otorga el presente diploma al magíster Eric Maldonado por su significativa participación como disertante del tema Características de la Niñez y Adolescencia no acompañada en la movilidad humana, en la actividad de cierre del primer módulo del diplomado Fortalecimiento de la protección de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana, dado pues en Guatemala el 6 de septiembre de 2022 y enseñada a todos, y firma el licenciado Marvin Alfonso Inzaguirre, quien es el coordinador del diplomado. Pues le reitero el agradecimiento, considero que estos espacios académicos son los idóneos para que nosotros podamos construir nuevas propuestas y sobre todo que podamos aprender de personas pues tan distinguidas y experimentadas como usted en el área. Entonces, muchas gracias por su aporte, le haré llegar el reconocimiento y pues desde ya éxitos en todas las actividades que se realice. Maestro, muchas gracias por participar el día de hoy. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Eric. Muy bien, muchas gracias. Pues dado que terminamos a esta hora, vamos a dar 5 minutos de receso para que puedan tomar un poquito de agua, para que puedan dar un traguito de café y luego pues regresamos para culminar con la sesión del día de hoy. Entonces son las 7:27, regresamos a las 7:35. Entonces, por favor, nos vemos en unos minutos. Gracias.
De acuerdo. Entonces vamos a retomar la sesión de hoy. Es la última sesión que tenemos del módulo 1, previo pues a desarrollar el tema. Desde ya agradecerles pues su constancia. Ha sido un grupo pues bastante activo. El rango de participación ha estado entre los 200 y 186 aproximadamente. Entonces realmente pues es algo que tiene que destacarse. Entonces vamos a entrar de lleno al tema que complementa lo que se tenía previsto para hoy, ¿verdad? Que es específicamente sobre refugio, que complementa el tema que bien introdujo el maestro Maldonado. Vamos a dar como algunas generalidades sobre este tipo de población, que pues es bastante grande acá en Guatemala y que pues se trabaja directamente con un consorcio de instituciones que están al pendiente pues desde que se reciben acá en el país y que le dan un seguimiento pues bastante, digamos, prolongado, que pues es específicamente donde yo estoy ahora, ¿verdad? Que es en soluciones duraderas. Entonces, vamos a iniciar. Solo denme un momento. Denme un segundo, permítanme. Ok, entonces vamos a iniciar con las generalidades de la comunidad refugiada acá en Guatemala. Les voy a dar como un breve contexto, ¿verdad? No voy a entrar como en muchas especificaciones porque lo que se quiere, pues, en este primer módulo del diplomado es que ustedes tengan una noción y tengan las generalidades para poder manejar los conceptos. Entonces, vamos a iniciar con el contenido. Va a estar organizado de la siguiente manera. Un breve antecedente histórico. Vamos a abordar sobre el marco legal internacional, qué es la población refugiada, diferencia entre una persona migrante y una persona refugiada y reflexiones finales. Respecto a los principales, bueno, antes de poder comenzar, dado que teníamos una lectura previa, vamos a consultarle al compañero José Martínez. ¿Estará por allí? A la orden, licenciado. Ok. Qué gusto saludarlo. Igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Cuénteme, ¿usted qué es lo que conoce? ¿Cuál es el conocimiento preliminar que usted tiene sobre una persona refugiada? Sí, fíjese que por la institución en la que yo actualmente, pues, yo me encuentro, ¿verdad? Es aquella persona que ha tenido que salir de su país porque su vida se encuentra en peligro, ¿verdad? Entiéndase por amenazas, extorsiones, seguimiento en la situación, ¿verdad? Eso es una persona, pues, que se encuentra así, o Excelente. refugiada, ¿verdad? En resumen, ¿verdad? Sí, no, definitivamente pues está bastante atinado. Vamos a darle la palabra al compañero Eduardo Mayorga. Muchas gracias, Lic. Aunando a lo que compartirá nuestro compañero José, tenemos una persona refugiada, es una persona que a medida o por su experiencia de vida tiene un temor fundado debido a una situación que no le permite su desarrollo dentro del país de origen y solicita refugio en un país que pues se encuentre dentro del marco de los derechos humanos. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, lo acabo de olvidar, pero son los países que se encuentran dentro de la... ay, es de los países que se encuentran. Entonces, Guatemala, como forma parte de la alianza que se tiene de derechos humanos, pueden solicitar refugio en el país. Excelente, muchas gracias. Sí, sin duda alguna, imagino pues usted se refiere a todos los países que de alguna manera pues están suscritos a los distintos acuerdos internacionales, específicamente pues al Estatuto Eso. de Refugiados, ¿verdad? De 1951, que brinda como el marco general. Vamos con una última intervención del licenciado Cristian.
Buenas noches, licenciado. Pues solamente remarcar que los refugiados pues son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temas de persecución, conflicto, violencia generalizada. Excelente, muchas gracias. Sí, en efecto, son determinadas causas las que hacen que estas personas salgan de su lugar de origen y tienen Otras categorías circunstancias, muy... ¿verdad? Sí, licenciado, perdone. No sé si dejamos de escucharle. Licenciado Cristian, me parece que usted estaba interviniendo. No sé si se le fue la señal. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, claro. Ok, muy buenas noches. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Como un antecedente histórico, podemos tomar todo aquello que el magíster nos platicó hace un momento, el cual tiene una información bastante completa. Como marco legal internacional, podemos, está lo que es la Convención de Ginebra de 1951 como el Estatuto de Refugiados, en el cual en su artículo 1, inciso 2, indica, ¿verdad?, quiénes son las personas refugiadas, todas aquellas personas que salen de su lugar de origen o de su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas que se encuentran fuera de su país. No sé si puedes regresar a la diapositiva anterior, porfa. Eso lo podríamos tomar como marco legal internacional. Como marco legal nacional, todos conocemos nuestro Código de Inmigración. La población refugiada es aquella población que presenta su voluntad y su iniciativa de solicitar refugio en un país en el cual se encuentra, ¿verdad? Y la diferencia entre migrante y refugiado es que migrante es aquella persona que sale de su país de origen. Sin embargo, un migrante no puede ser refugiado debido a que el migrante puede llegar al país, sin embargo, se puede regularizar o puede permanecer de manera irregular. En cambio, el refugiado es aquel que sí presenta en el país su solicitud formal de refugio. Aquí en Guatemala se hace ante la DRER solamente. Excelente, muchas gracias. Básicamente, pues, nos brindaste como los insumos necesarios de todas las secciones que vamos a desarrollar el día de hoy y en efecto, como bien lo mencionabas, Ami, digamos, el preámbulo que nosotros tenemos se remonta justo al marco jurídico como tal del año 1951 en específico. Sin embargo, es necesario que nosotros tomemos un poco más allá de cómo es de que surge toda esta dinámica de protección a las personas refugiadas. Específicamente, esta dinámica surge desde la creación o la concepción de la Sociedad de Naciones, que es quien antecede pues, a la ONU como tal. Y es que, pues, dadas las problemáticas después de la Primera Guerra Mundial, es que se constituye la necesidad de poder establecer una entidad o un organismo que pueda responder a las personas que están en movilidad forzada. Es así como el Comité Internacional de la Cruz Roja recomienda a Sociedad de Naciones que tiene que crear un ente específico para tratar esta problemática. Es allí donde surge el Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones para los Refugiados. Esta entidad básicamente tenía una creación limitada, es decir, iba a atender la problemática alrededor de 5 años
en lo que se esperaba pudiera establecer un poco más de equilibrio en cuanto a estas movilidades de distintos países, con un especial énfasis en Europa, que es donde pues, se dio a gran escala la consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Ustedes pueden ver allí que se establecieron varios acuerdos, pero lo interesante de estos acuerdos es que se establecieron específicamente con las nacionalidades de las comunidades a quienes atendían. Es decir, estaba el Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones para los Refugiados, pero a través de acuerdos atendieron específicamente a comunidad rusa, a comunidad armenia y a otros grupos refugiados para referirse a la comunidad siria y turca. Entonces, el origen básicamente se remonta a una necesidad que identificaron dentro pues, del plano internacional como causa de la Primera Guerra Mundial. Un poco ya más adelante, como bien lo mencionaba la licenciada Ami, tenemos que surge una organización internacional para los refugiados. Mucho ojo acá, antes del ACNUR estableció la organización de la Sociedad de Naciones, estableció una organización internacional para los refugiados, pero tal y como les mencionaba, su mandato únicamente contemplaba 5 años, lo que quería decir de que, pues según las proyecciones de en aquel entonces, después de 5 años, digamos, ya no se iban a producir movilizaciones forzadas. Sin embargo, sabemos claramente que pues este fenómeno fue creciendo y pues tuvo que permanecer para poder darle respuesta a las necesidades de las comunidades en desplazamiento forzado. Sin embargo, lo que se destaca pues de la Organización Internacional para los Refugiados es que atendió con repatriación a 73,000 personas y atendió con reasentamiento a más de 1 millón de personas. Aquí ya tenemos pues la figura que mencionaba la compañera acerca del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y es que en 1950 la Asamblea General consideró que si bien es cierto, se tenía que dar respuesta a este problema, tenía que darse una transición para no, digamos, para desvincular un tanto la labor que había dado la Organización Internacional para los Refugiados. Esta hace una transición al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que es el ente que desde ese entonces para acá ha venido pues trabajando incansablemente por poder atender a las personas que tienen pues movilidad forzada. Algo que también dio mucho realce a la labor del primer intento de organización, que es la Organización Internacional para los Refugiados, es que dada la labor que realizó, pues fue reconocido por distintas premiaciones, por ejemplo, Premio Nobel de la Paz y muchas otras digamos, distinciones que le dieron ese respaldo que necesitaba a nivel internacional para poder continuar. En cuanto al marco legal internacional, acá tenemos como un marco internacional macro, y este pues es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en toda temática vinculada al ser humano como tal o a la atención del ser humano vamos a encontrarlo. Porque definitivamente pues este nos brinda un preámbulo de cuáles son las garantías que se tienen que respetar en todo momento de los seres humanos y con especial énfasis en el sector que estamos tratando, que es la niñez y la adolescencia. El número 2 es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, esta creada en 1951. Acá pues nosotros encontramos pues todo el preámbulo preámbulo y especificidades de la atención a las personas refugiadas. Y vean, es importante que nosotros también retomemos el por qué estamos viendo el tema de refugio dentro de la movilidad de niñez y adolescencia. En muchas ocasiones, la atención que nosotros vamos a brindar no solo va enfocada a personas que vayan a estar en condiciones de migración como tal, sino probablemente vayan a ser personas que vayan a transitar de un estatus migratorio a un estatus de refugio. Entonces, es importante que también tomemos en consideración todos estos conceptos y toda esta terminología para cuando nosotros, pues, estemos en contacto. Y, pues, de hecho, considero que muchos ya están en contacto, dadas las instituciones donde ustedes se intervienen. También mencionar el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, que, pues, básicamente los protocolos estamos con la claridad de que estipulan o modifican algunos lineamientos incluidos en
en la convención original o en el estatuto original. Aquí las generalidades que pues nosotros tenemos acá, no las voy a leer todas, pero ustedes pueden darse cuenta de cuáles son las generalidades de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Principalmente subraya que el ACNUR ayudará a los gobiernos y con su previa aprobación de buscar soluciones permanentes para las personas refugiadas o solicitantes de refugio como tal. Asimismo, pues aquí también aparece el componente legal, ¿verdad? Que es la promoción de convenios internacionales en los cuales, como bien mencionaba el licenciado, va a suscribirse Guatemala y que por ende pues va a tener que respetar todo el componente acerca de las rutas de atención a las personas refugiadas como tal. Asimismo, pues tenemos acá que de igual manera ACNUR va a tener la promoción de medidas necesarias para mejorar la situación de las personas refugiadas, promoción de la admisión en otros territorios y el contacto permanente con los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales interesadas. Es tal y como lo vemos acá en Guatemala. Acá ACNUR, mediante pues su operación, tiene contacto con otras organizaciones que son quienes implementan o brindan atención directa a la población solicitante y refugiada. En el marco legal nacional, acá pues encontramos sin duda alguna el Código de Migración, que pues lo analizamos bastante detallado pues la última sesión, y pues me quiero referir a estos artículos que son los centrales sobre el refugio y el asilo. Pues el asilo, y pues para que entendamos un poco la diferencia, porque a veces pues nos hace un poco de ruido cuál es la diferencia entre asilo y refugio. El asilo pues es aquella figura jurídica que nosotros encontramos cuando una persona la presenta pues con un caso específico, es decir, esta persona está corriendo peligro en su lugar de origen, pero por nombre y apellido, es decir, por alguna cuestión, por ejemplo, como lo mencionaban, de violencia a través de extorsión, acoso, abuso sexual y demás. A diferencia que el refugio, pues se consideran todas aquellas solicitudes que son presentadas por sucesos como a gran escala. Por ejemplo, tenemos ahora la crisis que está aconteciendo en Nicaragua, por ejemplo. Sin embargo, pues son figuras que se presentan o que se reflejan de la misma manera y que van encaminadas a poder solicitar la permanencia regulada en el país donde se encuentran las personas en ese momento. Cabe destacar que para poder solicitar el refugio o el asilo como tal, las personas tienen que estar en la frontera o en el territorio del país a donde quieren solicitar asilo. No puedo decir, por ejemplo, yo, Juan Luis, quiero solicitar asilo en Canadá y me encuentro acá en Guatemala. No funciona de esa manera, ¿verdad? Tenemos que encontrar, digamos, tenemos que tener esta cercanía con el territorio donde nosotros queremos solicitar este recurso jurídico como tal. Y también dentro del marco legal nacional, considero muy importante el incluir el Acuerdo de Autoridad Migratoria 2-2019. Específicamente en el artículo número 3 encontramos los principios de interpretación y aplicación que pues ustedes podrán leer allí. Encontramos todos los principios que se deben de manejar al momento de nosotros atender a personas solicitantes y a personas refugiadas como tal, amparados claramente en los instrumentos que nosotros tenemos como la Constitución Política de la República, Código de Migración y demás normativa que nos brinda estos insumos para poder atender y sobre todo responder las necesidades de la población solicitante y refugiada. Me disculpan si voy un poco rápido, pero pues dado el tiempo quiero aprovecharlo lo más posible, ¿verdad? Entonces vamos con generalidades y vamos dando estos pincelazos que ustedes pues necesitan para poder dominar estos conceptos en su intervención. Ahora, muy bien. ¿Qué tenemos por una consideración de una persona solicitante de refugio? En el mismo Acuerdo de Autoridad Migratoria, específicamente en el artículo 4, encontramos estos incisos. Estos incisos nos brindan, digamos, las consideraciones de qué vamos a entender por una persona solicitante o una persona refugiada como tal. Entonces tenemos que principalmente, tal y como lo mencionó con claridad, bueno, y todas las intervenciones estuvieron muy bien encaminadas, son aquellas personas que debido a fundados temores son perseguidas por medio de motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.
Estas categorías son las que nos brindan a nosotros la oportunidad de poder discernir si una persona aplica o no a una solicitud de asilo y de refugio. Cabe destacar que estas solicitudes son presentadas ante varias entidades que, pues, como bien lo mencionaba una compañera, presenta la solicitud ante DRER. Sin embargo, existe una entidad como tal que se llama CONARE, y que pues esta tiene a bien analizar los casos y poder determinar si aplica o no una solicitud de refugio en el caso de acá de Guatemala. Asimismo, tenemos otras categorías. También tenemos acá que son aquellas personas que viven de su país porque su vida, seguridad o libertad ha sido amenazada por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos y otras circunstancias. También tenemos acá, y es algo pues muy importante, que también se contempla la problemática de la violencia sexual, ¿verdad? Es muy importante que tomemos en consideración esto, dado que pues también una persona tiene, digamos, el derecho de poder acceder a este recurso con base a violencia sexual u otras formas de persecución de género u orientación sexual, que también es muy importante, dado que pues es un grupo vulnerable ante la atención que se debe brindar en la movilidad humana. Ahora bien, vamos con la diferencia entre una persona refugiada y una persona migrante. Acá tenemos cuestiones bien sencillas. La primera, una persona migrante sale de su país no necesariamente porque su vida está en riesgo. Probablemente sale de su país porque quiera mejorar su situación económica, porque quiere apoyar a su familia, a diferencia de una persona refugiada. Una persona refugiada, la premisa central del por qué sale de su país es porque su vida corre peligro, es decir, no tiene opción. Entonces encontramos una primera diferencia en ese sentido respecto a la situación de por qué salen de su país de origen. También tenemos acá que pues está muy práctico, ¿verdad? Todas aquellas personas que no entren en las categorías que mencionamos o que definen a una persona refugiada, pues son las personas migrantes, es decir, que no corren peligro por ser de alguna etnia, por su orientación sexual o por pertenecer a algún grupo determinado. Entonces es muy importante que manejemos esta diferencia, porque pues es muy constante que pues en el contexto en el que nosotros nos desarrollamos podamos encontrar población mixta, ¿verdad? Es decir, que vayan personas migrantes o personas que tengan la consideración de poder solicitar refugio acá porque salieron justamente por alguna persecución. Quiero mencionarles, quiero presentarles más bien esta cifra, y es que vean, para el año 2022 se alcanzó un récord, y no precisamente un récord positivo, ¿verdad? Sino que para el 2022 en datos registrados, porque también tenemos que entender que existe una brecha en cuanto al registro de la información, se consideró que 100 millones de personas fueron desplazadas forzosamente de su lugar de origen. Es decir, acá podemos comparar desde el año 2012 cómo se ha venido incrementando el fenómeno de violencia, pues no de violencia únicamente refiriéndonos a ataques como tal, sino violencias estructurales que permiten o que dan paso a que las personas salgan desplazadas forzosamente. Este récord, como yo les digo, es interesante analizarlo, y es por eso que yo les coloco acá esta cifra. O sea, podemos dimensionar nosotros 100 millones de personas. Podríamos nosotros acá tratar de imaginarnos cuántos niños, cuántas niñas, cuántas adolescentes, cuántas madres. Realmente es un número que sí hace que nosotros pues despertemos y digamos, bueno, no solo está la dinámica como tal de la migración, que sí definitivamente afecta a nuestros países, sino que también en paralelo en estos flujos también nosotros podemos encontrar a personas que tengan necesidades de protección internacional, como lo son los solicitantes de refugio y de asilo como tal. Muy bien, me fui a modo nitro porque necesitamos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Entonces no sé si pues por el momento existe alguna pregunta o alguna intervención que ustedes quieran realizar respecto pues al tema de refugio como tal.
Vean, el primer módulo, básicamente, y tal y como se los he mencionado, es un marco general, ¿verdad? Un marco conceptual, un marco jurídico, para que ustedes en los siguientes módulos ya tengan la facilidad, ya estén ubicados en cuanto a la temática y puedan proponer, puedan fundamentar sus intervenciones en los estudios de casos y en la propuesta que ustedes van a desarrollar. Entonces, es importante que si ustedes tienen alguna duda o inquietud en este momento, puedan plantearla para que podamos estar claros en este cierre que tenemos como tal del módulo 1. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan por allí? Sí, Alexander. Perdón, maestro Juan Luis, solo una pregunta. En los procesos de refugio, cuando son acá en Guatemala, ¿hay algún tipo de procedimiento, digamos, dentro del el proceso de inserción social, digamos, que se pueda dar en cuanto a ellos para que nos, bueno, en mi caso, pues, conocer un poquito sobre ese tema, porque, digamos, se había hecho mucha lucha en el sentido de que se les pudiera o que se pudiera adquirir, por ejemplo, un DPI que permitiera abrir una cuenta bancaria y que por obviamente se pudiera generar toda una especie de trámite para que tuviera documentación para poder generar o para optar a algún empleo. Digamos, como para conocer un poquito esa etapa de ese proceso, porque no es solamente el dar el estatus de refugio, implica también Claro. generar condiciones para que las personas o la familia, en este caso, que están solicitando refugio, tenga condiciones de desarrollo que obviamente no va a encontrar o no encontró en su país por diferentes causas. Solamente eso, Sí, licenciado. claro. Bueno, definitivamente el proceso de inserción, tal y como lo plantea acá el licenciado Alexander, es un área de las que contempla la atención por parte de ACNUR acá en Guatemala. Solo antes de, respondiendo a la pregunta, sí se va a mandar el link de asistencia, pero como hoy iniciamos un poco tarde, pues vamos a trazarnos un par de minutitos, pero pues ese bajo el sentido de que podamos aclarar todas nuestras dudas. Entonces, no nos vamos a pasar allá de las 8:10. Entonces, los componentes principales de ACNUR como tal es protección y medios de vida. En el área de medios de vida es donde se acompaña pues todo este proceso de inserción laboral. Déjenme comentarles que pues es un panorama bastante desafiante, dado que existen muchos paradigmas y tabús sobre las personas, muchos prejuicios, creo que es la palabra correcta que estaba buscando, y asocian pues que es una persona extranjera equivale pues a muchas otras variables. Sin embargo, se ha avanzado pues bastante en cuanto a todas estas variables que usted plantea. Por ejemplo, el permiso de trabajo era un proceso muy engorroso que implicaba muchos meses. Sin embargo, hace un mes aproximadamente se inauguró la plataforma virtual. Digamos, las personas que tengan ya su solicitud de refugio pueden tramitar su permiso de trabajo de manera digital sin tener que esperar pues esta cantidad de tiempo. La cuestión del DPI ha sido pues también un desafío que se ha enfrentado pues desde ACNUR como tal, dado que pues la cantidad de personas solicitantes se incrementa. Entonces, se ha tenido pues mucha cercanía con RENAP para poder trabajar esta gestión. Sin embargo, pues también se comprende en el sentido que es mucha la cantidad de personas. Entonces, digamos, el permiso de trabajo se puede solicitar sin que se tenga el DPI especial, pero pues eso también representa otra variable de desafío, ¿verdad? Que pues yo como patrono, yo quiero que además de un permiso de trabajo me presente también un documento de respaldo, que en este caso es el DPI. Entonces considero que pues sí podrían mejorarse muchos más procesos para poder incluir a las personas en el área laboral. Sin embargo, sí se están haciendo, digamos, todos estos esfuerzos. Mientras no se logre la intervención, la inserción laboral, también se trabaja el componente de emprendimiento. Entonces, se han buscado muchas maneras de cómo insertar a las personas solicitantes y refugiadas en el campo económicamente activo. Entonces, sí, respondiendo a su pregunta, sí, digamos, existen pues muchos esfuerzos encaminados a poder mejorar el acceso a todos estos garantías. Por ejemplo, lo que usted menciona sobre cuenta bancaria, aún no pueden acceder de una manera independiente.
digamos, se tiene que tener el respaldo, por ejemplo, de ACNUR o de algunas otras entidades para que puedan acompañarle en esta inserción a una cuenta bancaria, lo cual es muy frustrante porque imagínense no poder tener acceso, digamos, a una cuenta, o si usted quiere trabajar y le dicen que sí, pero no tienen a dónde depositarle, por ejemplo. Son parte de los desafíos que presentan todo este tipo de poblaciones. Sin embargo, y no es porque esté específicamente en esta área, pero se está trabajando pues en múltiples espacios para poder abrir, digamos, camino y paso para que las personas puedan formarse y sobre todo puedan desempeñarse. Entonces se tienen pues convenios bastante también cercanos con las municipalidades, quienes les brindan procesos formativos. Otra variable que se encuentra es la falta de acceso a un sistema formal de educación, por ejemplo, porque también se solicitan pues todos aquellos documentos o certificados, cosa que si uno sale porque su vida está en riesgo de su país, en última instancia creo que lo que uno considera pues son documentos, ¿verdad? Entonces son muchos los desafíos, pero se ha ido caminando poco a poco. Sí, licenciada Indira. Gracias, Máster. Fíjese que yo tengo una duda con respecto al tema de asilo o refugio. No sé cuál quedaría para el tema de los niños, niñas y adolescentes que tienen una amenaza, por ejemplo, en el tema de reclutamiento a grupos delictivos, que es uno de las modalidades de trata, ¿verdad? ¿Cómo podrían ellos acceder a la oportunidad con su familia para poder salir del país si es necesario? Ya sea, no sé, en este sentido sería como pidiendo un asilo, pero yo creo que es más humanitario que político. En este caso no me recuerdo muy bien de las diferencias entre uno y otro, pero ¿cómo podría demostrarse que el niño está siendo acosado por este tipo de grupos delictivos en su lugar de origen, para que él pueda acceder a este tipo de beneficio? Porque yo he visto que hemos estado hablando, pero ya de personas adultas, pero los niños también son un grupo muy vulnerable en este tema del reclutamiento forzado, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pues mire, existen programas a lo interno de los países que son específicos sobre protección internacional. Creo que este tipo de programa sería más encaminado a esta situación que usted plantea, porque, por ejemplo, situaciones que hacen ver la imposibilidad de solicitar refugio. Primero, digamos que un niño tiene que estar acompañado para poder presentar una solicitud de refugio como tal, puesto que si se presentara de una manera sola o independiente, por decirlo de alguna manera, entraría otro tipo de mecanismo de protección que no necesariamente sería el de una figura de asilo o de refugio a un niño no acompañado. Segundo, tendría que estar en la frontera o en el territorio de un país a donde quiera solicitar asilo. Entonces, considero que sí se presentan como muchas dificultades para poder acceder a una solicitud de asilo como tal en otro país. Sin embargo, como le comento, ahí podría entrar al rescate de esta situación programas de protección internacional que existen, pero que de una manera pues están planteados muy discretamente, dado que pues son alternativas para las personas que justamente pues no tienen una respuesta muy eficaz de entidades, de determinadas entidades. Entonces es por eso que también se podría acceder de esa manera. De lo contrario, no se podría acceder como tal a un tipo de asilo de refugio, que de hecho la figura que usted mencionaba de un tipo de asilo humanitario se da en otro tipo de situaciones, por ejemplo, en algún tipo de situaciones de catástrofes naturales, de situaciones de guerra que se den de una manera pues esporádica o paralela pues a un conflicto nacional. Entonces pues no entraría esa figura. Pero sí, tal y como usted lo menciona, se podría optar a algún otro tipo de apoyo, pero no sería precisamente un tipo de asilo o de refugio. Voy a leer brevemente acá algunas preguntas. Menciona cuál es el procedimiento para solicitar asilo. Tal y como lo mencioné, las personas tienen que estar en el territorio, se tienen que dirigir a DERER, que es la Dirección de Solicitud para el Estatuto de Refugiado. Son solicitudes personales y tienen que ser presenciales, ¿verdad? No puede hacerlo una persona por otra.
Existe una ruta de solicitud de asilo y refugio, un protocolo donde se explique cómo realiza el proceso y quiénes dan acompañamiento. Se pueden encontrar las generalidades y la ruta a seguir como tal en el Código de Migración y en el Acuerdo de Autoridad Migratoria 2-2019. Ahí se especifica cuál es la ruta a seguir con las personas, pero el respaldo macro es el Estatuto de los Refugiados de 1951. ¿El uso de plataforma para el permiso de trabajo solo es para los refugiados? Sí, solo es para los refugiados, dado que para poder hacer su solicitud tiene que tener un número de expediente que es el que usted presenta a la hora de solicitarlo. Entonces, digamos que sí tiene que tener el respaldo de solicitante. Si tienes la oportunidad de acceder al asilo, puedes volver a tu país de origen años después. Depende, digamos, la modalidad o las circunstancias en las que uno sale. En algunas ocasiones sí se plantea, digamos, de que no se puede regresar. En algunas situaciones plantean como ciertos periodos de tiempo, ¿verdad? Entonces es distinto el manejo que se le da. Y también mencionarles, no quiero confundirles, pero también mencionarles que existen dentro de la atención a personas refugiadas, existe otra figura, que es el reasentamiento. Este tipo de programas, por ejemplo, de que una persona hondureña solicita refugio acá en Guatemala, pero aún estando acá en Guatemala también se siente inseguro, pues entra en vigencia pues otro recurso legal que es el reasentamiento y se busca, digamos, situarlo en otro país donde pueda sentirse seguro. Entonces, el ámbito como tal de atención a personas refugiadas es inmenso, o sea, es muy grande. Entonces, sí es pues también de prestarle pues un poco de atención, pero tal y como les comenté al inicio, lo que se quiere es de tener la generalidad y el panorama para que ustedes ubiquen, por ejemplo, diferencia entre persona migrante y refugiada y todas las generalidades que implican la atención a este tipo de poblaciones. Entonces, voy a compartirles el listado de asistencia. ¿Me comentan, por favor, si pueden ver ya los listados? Ya, Lick. Ya, ok. Bueno, entonces vean. Sin duda alguna, pues nos hizo falta tiempo para poder culminar de una manera más detallada los temas del módulo 1, pero yo les agradezco mucho su participación, su interés en esta temática que sin duda alguna está siendo un tema de tendencia, probablemente no por las razones adecuadas, pero es importante que nosotros nos involucremos en la atención a la población de niñez y adolescencia en movilidad humana, también a este sector vulnerable como son las personas solicitantes de refugio, dado que vivimos y convivimos con ellos todos los días, probablemente no nos detenemos a ver qué personas son, pero son personas que merecen el mismo respeto, el mismo reconocimiento de sus derechos y que a través de nuestras intervenciones nosotros vamos a lograr que se respeten, digamos, todas las garantías que son meritorias simplemente porque somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, les agradezco de una manera pues muy atenta su participación en este primer módulo, que tal y como les mencioné, pues ha sido una participación bastante constante, lo cual pues me llena de mucha alegría, tal y que se puedan cumplir los indicadores del diplomado como tal. Entonces, por parte de coordinación, me solicitan que, pues para el cierre como tal, tengo que tomar una fotografía de todas y todos. Entonces, por favor, quiero solicitarles que enciendan su cámara y que me den un poquito de tiempo en lo que tomo las fotos porque son 10 pantallas, ¿verdad? Porque somos demasiadas personas. Entonces, voy a ir tomando las fotografías y por favor me dan un poquito de tiempo en lo que las voy guardando. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar ahorita. Tratan de fijar su sonrisa, por favor. Me voy a peinar las pestañas. Por favor. Ok, voy con la pantalla 2. Vamos con la 3. Vamos con la 4, ya vamos a la mitad.
Ya vamos con las 5. Por favor, sonrían para que se vean guapos y guapas. Vamos con las 6. Ya casi vamos terminando. Ya las últimas 2 pantallas creo que ya se quedaron dormidos, ¿verdad? Ya todos tienen sus cámaras apagadas. Vamos con la última pantalla. Okay. Entonces, pues estaríamos acá. Ya están los listados de asistencia y de la actividad como tal participativa para esta sesión. Quedamos pendientes con el glosario, ¿verdad? Traten de esforzarse, que se vea bonito, que se vea creativo. Y pues con eso estaría la consolidación del módulo número 1. Les reitero el agradecimiento y pues espero que volvamos a coincidir en otros espacios. Y pues éxitos que culminen este diplomado con 100 puntos. Nos vemos en el acto de clausura. Entonces, pues ahorita ya dieron un paso para poder tratar un poco más esta temática y sobre todo, pues, de ser expertos en materia, ¿verdad? Entonces, un fuerte abrazo a todos y a todas, que estén muy bien. Nos seguimos viendo y pues nos vemos en el acto final de clausura. Licenciado Juan Luis. Gracias, feliz noche. Licenciado Juan Luis, déjeme darle las gracias por este módulo que hoy ha culminado de verdad como escuela de trabajo social, como de divertimos muy serios, labor departamento que con los programas módulo nos deja muchos conocimientos, socializaciones, muy buena metodología, muchísimas gracias y claro, hemos estado trabajando fuertemente en la elaboración del glosario. Un abrazo y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted, licenciada, por el espacio y sobre todo, pues también darnos la oportunidad que podamos también enriquecernos en este tipo de escenarios, ¿verdad? Que compartir experiencias acá con compañeros y compañeras que tienen muchísima más expertise y que también se desempeñan en estos espacios es vital para que nosotros podamos construir en nuevas propuestas. Entonces, gracias nuevamente, igual al licenciado Alfonso por su acompañamiento en todo el proceso y nos seguimos hablando. Les agradezco mucho. Que pasen feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Feliz licenciado. noche, Gracias. compañeros. Feliz noche, compañeros. Licenciado Juan Luis. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.